Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte. Soy el profesor Jansen. El día de hoy vamos a desarrollar todo lo que nos compete al ámbito de la lógica. Pero el día de hoy explícitamente vamos a desarrollar lo que es la lógica proposicional. Para ello vamos a definir algunos términos durante el contexto. Vamos a ir más que todo a la parte teórica y luego vamos a pasar a la parte práctica. Miren, hablar de la lógica viene del término, o es una raíz griega que significa logos, que en definiciones claras y precisas se denomina pensamiento, razón, todo aquello que tenga un aspecto básicamente con sentido, que tenga orden, ¿ya? Ahora, a lo largo de toda la historia, por ejemplo, el término lógica no siempre ha existido. Primero, el término lógica existía con la denominación de dialéctica, y eso lo empleaba Aristóteles, uno de los principales filósofos. Ya con el filósofo Demócrito va a cambiar la metodología y va a plasmar el nombre de la lógica. Cuando nosotros hablamos o tratamos de definir lo que es la lógica, lo definimos como ¿qué? Lo definimos como una rama de la ciencia que se encarga de desarrollar todo el proceso lógico de pensamiento o de raciocinio. ¿Qué quiere decir? Que éste tenga un sentido claro y preciso. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cómo podemos definir a nosotros la lógica. Hay muchos tipos de lógica. Está la lógica formal, la lógica informal, la lógica dialéctica. Vamos a trabajar explícitamente nosotros hoy día la lógica proposicional, la de proposiciones, ¿ya? Primero vamos a comenzar a definir qué es la lógica proposicional. La lógica proposicional viene a ser definida como es el enunciado, viene a ser el sentido, la coherencia de una oración. ¿Ok? Quiere decir que esa oración tiene que tener un sentido lógico. Pero esta denominación, este enunciado, que tiene un sentido y que tiene coherencia, se le atribuye un valor veritativo, que quiere decir que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ok? Eso es en cuanto básicamente definamos los términos de lógica proposicional. Ahora, hay tres características que tiene que tener toda lógica proposicional, toda proposición, que es primero, lo que ya les mencionaba, coherencia lógica del enunciado. Segundo, que tenga un sentido correcto, que tenga coherencia nuevamente y que básicamente sepa llegar el enunciado al conocimiento o al pensamiento de todas las personas. También puede tener una estructura lógica que tiene el sujeto y tiene predicado, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, el caballo tiene 4 patas y una cola. ¿Cuál va a ser el predicado? ¿Quién tiene 4 patas y una cola? El sujeto viene a ser el caballo. Esa es una preposición, ese es un enunciado en donde está mostrando la estructura del sujeto y del predicado. Y sobre todo que tiene coherencia. El enunciado que les acabo de mencionar tiene coherencia, tiene orden, es lógico. ¿Ok? Eso es básicamente cómo podemos definir nosotros a la lógica proposicional. Vamos a pasar a tratar de poder dividir y poder diferenciar, ¿ya? Vamos a ir explicando y diferenciando cada uno de los ejemplos para ver si es una proposición o no es una proposición. ¿Ok? Miren, dentro de las proposiciones lógicas trabajamos dos modalidades o dos tipos. Las proposiciones, las que están dentro de nuestro ámbito, de las que vamos a estudiar, de las que vamos a trabajar, y las no proposiciones, que muchas veces se mezclan dentro de las oraciones, pero que no tienen sentido. Y al no tener sentido, no está dentro de nuestro campo que vamos a estudiar nosotros. Por ejemplo, son proposiciones
a más b al cuadrado, que es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Una expresión matemática que tiene coherencia, que tiene sentido, si se considera como una proposición. Toda materia posee masa. Si vamos a la estructura, por ejemplo, vamos a su estructura, ¿cuál es el predicado? ¿Quién posee masa? Toda materia, que es el sujeto, tiene una estructura lógica, tiene sentido, por lo tanto, también es una proposición. Ahora, lo que ya les mencionaba en el ejemplo anterior, los caballos tienen una cola y 4 patas, también tiene sentido lógico. Es como yo dijera, por ejemplo, también el perro tiene 4 patas y tiene una cola. ¿Es una proposición? Sí es una proposición. ¿Tiene sentido lógico? ¿Tiene coherencia? Sí lo tiene. Como cumple con esos requisitos, también son proposiciones. Ahora, si comienza a llover, entonces las cosechas aumentarán. También tiene coherencia, tiene lógica. Y al tener o cumplir con esas características, vamos a considerar que son proposiciones. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que una oración dentro de la proposición puede tener un aspecto veritativo que puede ser verdadero o puede ser falso? Como profesor, les voy a mencionar 3 ejemplos. Primero, si yo digo Lima es la capital del Perú, ¿es una proposición? Sí, es verdadero. Si yo digo Lima no es la capital de Venezuela, es verdadero. Tiene sentido, tiene coherencia, por lo tanto, se le considera como una proposición. Ahora, si yo también, por ejemplo, mencionase la palabra o la frase Lima es la capital de Venezuela, ¿proposición o no proposición? Sí es una proposición, pero es una proposición falsa. ¿Y qué dijimos? Que puede ser una proposición todo aquello que se considere verdadero o se considere falso, pero que tenga sentido lógico y tenga coherencia. ¿Ok? A eso le llamamos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo dijese Lima es más bonito que Trujillo? ¿Proposición o no proposición? No es una proposición, porque yo le estoy atribuyendo una cualidad. Pero para mí me puede parecer bonito, pero para otros no. Entonces, cuando es una oración que carece de sentido, que carece de coherencia, que es una opinión, no se considera como proposición. ¿Ok? Es no proposición. Listos. Seguimos. Ahora, ¿a qué le consideramos no proposiciones? Primero, las oraciones que no sean atribuidas con un valor de verdad. Como ya les mencionaba, si yo le atribuyo una cualidad, como les mencionaba, no es una proposición. ¿Ok? Otro ejemplo. Arequipa es la mejor ciudad del Perú. ¿Proposición o no proposición? No proposición. ¿Por qué? Porque yo le estoy atribuyendo una cualidad. Pero para otros le puede parecer de que de repente sí es la mejor ciudad, para otros no es la mejor ciudad, por lo tanto es una no proposición. Tenemos oraciones expresivas. Por ejemplo, dentro de las oraciones expresivas están las oraciones desiderativas, que son las de deseo. Tenemos las oraciones exclamativas, las interrogativas. Todas ellas se consideran como no proposiciones. Por ejemplo, deseo ir al baño. ¿Proposición o no proposición? No proposición, porque es una oración desiderativa. Vaya, corre, ¿puedo ir? Son expresiones que se consideran como no proposiciones. Luego tenemos las oraciones